Celebramos la festividad de Jesucristo, Rey del Universo. Y ya lo conocemos bien, ya se nos incluso ha anunciado, que termina el año litúrgico. Sabemos que nos ha estado acompañando el evangelista Mateo, y por eso tantas parábolas para explicar de parte de Jesús, con parábolas, con formas, con este género literario de comparar el reino de Dios. El reino de Dios es semejante a, o el reino de Dios se parece a, y así hay muchos ejemplos sacados de la vida cotidiana para que se pueda entender mejor este reino de Dios. Por otro lado, hermanos, es simplemente, creo yo, el hecho de terminar el año litúrgico, el hecho de solemnizar a Cristo Rey, reconocer que Cristo es el que reina en este mundo y en el universo entero, es para significar algo concreto, que todo fenece, todo tiene un fin, pero también tiene un inicio. Poco la vida nuestra es así. Andamos siempre de día en día, caminamos de día en día, de acontecimiento en acontecimiento. Por eso la liturgia nos acompaña en un año de una manera, sabiendo que fenece, culmina, diríamos así, en esta solemnidad. La vida del ser humano también es esta. Tiene un inicio y tiene un fin en este mundo. La misma naturaleza, la misma creación, tiene un inicio y tiene un fin en este mundo. Lo que está anunciando hoy día la palabra de Dios es que Dios mismo ha querido que los inicios, que la creación, que la existencia de la creación del universo, del mundo entero, de la naturaleza, de los animales, del ser humano, sea para bien. La creación de Dios es excelsa. Y Dios quiere que sea no solo para bien, sino en eterno, que participe la creación entera, el universo entero, participe de su forma de ser de Dios, que existe y no termina, que existe y es en eterno. Por eso, cuando yo repito muchísimas veces que el ser humano, la naturaleza, la creación, ha salido de las entrañas de Dios, no me equivoco, que permanece o camina en este mundo como peregrino, el ser humano, pero retornamos al mismo corazón de Dios, a la gloria de Dios. El propósito, por tanto, de Dios es siempre bueno, es excelso. Que el universo creado, que el ser humano creado a su imagen, pueda vivir en eterno y gozar en eterno de la misma característica de Dios. Por otro lado, sabemos que también entra el mal en el mundo. El corazón del ser humano se pervierte. Se le dice no a este propósito de Dios. El ser humano quiere caminar por cuenta propia, creyéndose Dios. Y por tanto, entra este mal en este mundo. Lo dice Pablo clarísimamente. Entra el pecado, el desviarse de Dios, el desviarse de los planes de Dios, del propósito de Dios, el que pretender ser Dios y no como Dios. El querer ser el protagonista, el que lleva a fin sus propios planes y su destino. Entra el pecado, entra la corrupción, entra el mal y por tanto la muerte.
lo que el ser humano y el universo estaba también para la eternidad, empieza a experimentar el fin, que fenece, que acaba. Por eso cada día, entre el día y la noche, por eso el ser humano nace y muere. Por eso el universo se crea, se recrea, pero también muere, también termina. ¿Qué es lo que Dios hace con Jesucristo? ¿Qué es lo que no solo anuncia, sino qué es lo que realiza con Jesús? ¿Por qué Dios mismo hacerse presente en este mundo? Para redimir al mundo, lo sabemos. Pero diríamos también lo que dice la oración inicial. ¿Qué decía? Te damos gracias, Señor, y te pedimos que tu Hijo Jesucristo no solo lo reconozcamos como Rey del universo, sino que de verdad reconozcamos que Él ha venido a restaurar todas las cosas. A restaurar. Y lo dirá Pablo después, aquello que ha terminado, que ha fenecido, que está sometido al pecado y a la muerte, pueda encontrar su redención y su salvación, pueda encontrar su propio camino otra vez, pueda retornar a Dios, pueda participar de aquello a lo que ha sido creado, que participe de la vida de Dios, restaura aquello que estaba perdido, lo recompone. Si el ser humano tiene como destino la muerte y una sepultura, Jesús, Dios mismo, restaurándolo, no solo lo salva, sino que le dará la capacidad de que su fin estará en el corazón de Dios. Le devuelve no solo la dignidad, sino la eternidad. Nosotros el ejemplo lo tenemos clarito, hermanos míos. Cómo se han incendiado los bosques. Y muchos casos por la maldad de los hombres. Cómo aparece una violencia también por la maldad de los hombres. Y la muerte. Cómo en nuestro medio tenemos tanto de muerte, tanto de pecado, por un corazón corrompido del ser humano. Cuando hablo de ser humano, hablo también de nosotros. Jesús, que quiere reinar, Dios que quiere reinar en este mundo, en nuestras vidas, en nuestros corazones y en el universo entero, restaura. Nos llama a convertirnos, a tener los ojos de Dios, las actitudes de Dios, a poder restaurar aquello que está mal en nuestra propia vida, en nuestra sociedad, en este mundo. No solo apagar los fuegos, no solo ir contra la naturaleza y después dejarla olvidada. El reino de Dios se parece ¿a qué? Y lo dice Jesús hoy día, ya no se parece siquiera. El reino de Dios es. ¿Qué es el reino de Dios en este mundo? Y más allá de este mundo, ¿qué es el reino de Dios? Lo dice en concreto. ¿Es como un rey o es como el pastor que dice el profeta en la primera lectura? Es como el rey. Es como el buen pastor. Dios cuida de su rebaño. Dios cuida del universo. Dios cuida del ser humano. Este es el propósito de Dios. Por tanto, el reino de Dios en este mundo es que les dirá a aquellos que han hecho el bien, que han restaurado las cosas, que se han convertido, que están en el camino de Dios,
les dirá: benditos de mi Padre, y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Y escuchen bien, lo dice en concreto: porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y me dieron de beber. Era forastero y me alojaron. Estaba desnudo y me vistieron. Enfermo y me visitaron. Preso y me vinieron a ver. Son acciones concretas de estos benditos del Padre que han realizado en este mundo. Y nosotros podríamos aumentar toda la lista. Porque yo estuve expulsado de mi nación. Porque yo estoy desamparado. Porque yo vivo en la soledad. Porque vivo en una depresión enorme. Porque estoy desorientado. Porque he caído en las drogas. Porque no sé otra cosa que beber, el alcohol, etcétera, etcétera. En la práctica, benditos de mi Padre, porque ustedes actúan como Dios. En concreto, ¿qué es el reino de Dios en este mundo? Lo está diciendo él mismo. Si nosotros queremos solemnizar a Cristo Rey del Universo y reconocerlo como tal, deberíamos actuar como Él. Yo les invito a que busquemos entonces en nuestra propia vida aquello que necesita ser restaurado. Que veamos nuestras actitudes y también exijamos que el reino de Dios en este mundo se haga presente. Las autoridades necesitan ir en esta sintonía. El mundo necesita ir en esta sintonía. La naturaleza se va contra el ser humano. No es posible que exista tanta envidia y tanta guerra, tanta desolación. No puede ser posible que niños y mujeres inocentes mueran. Si queremos de verdad reconocer que Cristo reina en este universo, hay que comenzar a trabajar en acciones concretas, siendo benditos de Dios. Porque vean que el Evangelio después sigue y anuncia otra cosa. El rey, aquellos que no construyen, aquellos que no reconstruyen, aquellos que no restauran, les dice: malditos. Porque cuando he tenido hambre no me dieron de comer. Cuando he tenido sed no me dieron de beber. Cuando me vi forastero no me alojaron. Cuando desnudo y no me vistieron. Cuando estuve enfermo o preso no vinieron a verme. Queridos hermanos y hermanas, hagamos obras de vida eterna. Es un llamado fuertísimo hoy esta solemnidad a nosotros mismos, a estar en la misma vida que Dios mismo nos está exigiendo, la de Él y la de nuestros hermanos, y por tanto la del universo entero. Si nosotros estamos dispuestos a que el reino de Dios se haga presente en este mundo y en nuestras vidas, hay que empezar con estas acciones concretas, y tenemos a miles de posibilidades. Es cuestión de que lo pongamos también en esta práctica y lo pongamos justamente en el corazón de Dios mismo. Les deseo, por tanto, hermanos míos, una bella solemnidad de Cristo Rey del Universo, reconociéndolo a Él. Les auguro que nuestro trabajo y nuestra restauración también personal, cotidiana, la restauración de nuestras familias, la restauración de nuestra sociedad, sea para el bien.
la atención concreta a aquello que está caído, que está muerto, que sea fundamental también en nuestra propia vida. Y así espero que todos seamos llamados benditos de mi Padre, como dice Jesús.